Somos arquitectos de nuestro destino. Somos los pensamientos que se manifiestan en nuestras acciones, sentimientos y emociones. Somos los protagonistas principales de nuestra propia historia. Tenemos el hermoso don de la existencia. Estamos en el viaje que decidimos emprender, como un navegante quien dirige su propia barca, que lucha, disfruta, reposa o guerrea sus más grandes batallas, guiado por una brújula que si la ignora, no sabe hacia dónde va. La violencia es el punto de encuentro entre el victimario y la víctima. La violencia es una estrategia para reducir la voluntad del otro, para dominar, para subyugar, para destruir. Es el acto de reducir al ser humano a un objeto, y el actor de la violencia se convierte en el esclavo de sus pasiones más bajas, creyendo que su protagonismo es único, ignorando el dominio que él también perdió, pues ya sus acciones están dirigidas y gobernadas por su ego. ¡Qué ironía! El verdugo siendo el esclavo de sus instintos, cuyas consecuencias negativas son inevitables. La violencia es la expresión de los pensamientos destructivos. Estos pensamientos no solo se reflejan con acciones, sino también con palabras, con la ignorancia, con la falta de aceptación, con la falta de respeto, con la falta de valor. Es decir, con la falta de amor. Inés Rafaela Álvarez, una joven de 19 años a quien le fue apagada su luz el lunes 11 de julio del 2022. Quien era madre de una niña de 2 años, vivía en la ciudad de Riguacha con sus padres, a quienes por cuestiones laborales decidieron mudarse allá, pues ellos residían juntamente con su familia en la ciudad de Barranquilla. Inés, como una joven mayor de edad, tenía la libertad de salir y disfrutar de fiestas y tomar bebidas embriagantes y andar con sus amigos. En la tarde del domingo, Inés se encontraba departiendo con unos conocidos, pues ella decidió tomar un video con unas características muy particular, ya que al parecer no muestra las caras de las personas que compartían con ella, solo con una joven que estaba a su lado. Es como si no quería que ellos se dieran cuenta que ella estaba grabando esos instantes. ¿Tendría ella algún presentimiento? Si lo tenía o no, este video ha servido como evidencia para dar con la persona implicada en su muerte. Inés fue encontrada en la playa semidesnuda. Su cuerpo tenía evidentes signos de violencia, con hematomas y sangre en su boca. La blusa rasgada. Al parecer fue encontrada por personas que salen a correr en esa zona de la ciudad y algunos pescadores quienes dieron aviso a las autoridades. Las personas creían que su muerte se debía a ahogamiento, pero luego de los resultados de los estudios en medicina legal al cuerpo de la joven, se dio a conocer que su muerte
se debió por asfixia mecánica, con evidencias de una posible violación. El martes 12 de julio, los familiares y amigos y vecinos de la joven marcharon en las horas de la mañana para que se hiciera justicia por la muerte de Inés. Se ubicaron en el comando de la policía y en las instalaciones de la gobernación de La Guajira. La protesta dio resultados, pues el alcalde tenía como objetivo proponer una recompensa para quienes dieran información de acuerdo con los resultados que diera medicina legal. Aunque no se contaba con el video que estaba circulando en redes sociales. Una foto del hombre que acompañaba a Inés en las horas de la noche por la playa y la llevaba abrazada, además del video que la misma joven había compartido en sus redes. Este hombre de 58 años, al conocer que un video quedó registrado su rostro, que era él quien acompañaba a la joven, se presentó en la fiscalía, pero no lo detuvieron porque no se había expedido la orden de captura. Me hago presente a la entrega voluntaria al grupo CTI que me están acusando, por el hecho que me están acusando de un asesinato que no he cometido. En la entrevista a las personas que compartían con ella esa noche, dijeron que ella había pedido que la llevaran hasta su casa. Luego de compartir con sus conocidos, este hombre que aparece en la foto con ella se ofreció a llevarla. Por este hecho, se le solicitó enseguida medida de aseguramiento contra Hernán Martínez, aunque para las autoridades no está claro si solo fue una persona causante de este hecho. Es así como terminó el viaje de Inés Rafaela. Su historia en esta aventura tuvo un triste final. A sus 18 años se apagó su luz. Usó su poder de pensar o decidir. Usó su amor para valorarse, para respetarse, para estimarse. Usó su dominio propio para dirigir su barca. Seguiremos contando historias. Y esto es Diegesis, historias reales. Comenten y síganos en nuestras redes sociales.